Televisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Televisión Noticias junto a CNN Chile. Partimos con una noticia trágica, 4 personas muertas, entre ellas 2 niños. Ese fue el saldo de un incendio en una casa de acogida para migrantes en Talca. La ayuda de bomberos y de transeúntes para rescatar a las personas del interior del inmueble evitaron que la tragedia fuera aún peor. Se produce incendio estructural a esta hora de la noche. A lo lejos se veía la fuerza de las llamas y la gravedad de la emergencia. 8 compañías del Cuerpo de Bomberos de Talca tuvieron que concurrir al inmueble que ardía sin control. Los niños nos alentaron, nos dijeron que escucharon unos gritos de auxilio. Pedían ayuda, ya que se trataba de un centro de acogida para migrantes. Varios de sus moradores no podían huir, por lo que requerían de auxilio inmediato. En el lugar nos encontramos con una estructura que ardía violentamente. Al momento de llegar, lo móvil al lugar, se nos informó de personas atrapadas. Las primeras operaciones que se realizaron en el lugar fue realizar búsqueda y rescate. Y bueno, gracias a Dios pasó un caballero en una camioneta y tenía una piola que enganchamos en las protecciones y por eso fue que sacamos las protecciones y logramos sacar a los que salieron. Así, varios de ellos, gracias a la heroica acción, pudieron ser rescatados. Lamentablemente, no todos corrieron la misma suerte. No fue posible rescatar a todas las víctimas que estaban en el interior del recinto. Aproximadamente a las 21:30 horas se dio aviso del incendio, aproximadamente a las 21:50 horas ya se encontraba en el lugar trabajando bomberos. Y el trabajo hasta ahora desarrollado nos permite indicar que tenemos 4 personas fallecidas. Se trata de 2 adultos y 2 niños de 10 años, todos de nacionalidad venezolana, que no pudieron escapar de las llamas que consumieron por completo la casa de material ligero. Personal del Abocar de Carabineros y Bomberos continúan con los peritajes que den con las causas del fatal siniestro, aunque preliminarmente se ha señalado que se debería a la explosión de un balón de gas. 7 asesores de la candidata al Senado, Karina Oliva, rindieron boletas por un total de 137 millones de pesos en su campaña para gobernadora de la región metropolitana. CIPER revisó las rendiciones presentadas al CERVEL y detectó que el equipo de Oliva ha sido uno de los mejor pagados desde que existe registro. 4 de sus asesores, todos ellos militantes del Partido Comunes, están entre los mejor pagados que haya habido en una campaña. De acuerdo al análisis de CIPER, solo son similares a gastos de campañas presidenciales, como las de Sebastián Piñera o Beatriz Sánchez. En tanto, el Centro de Estudios vinculado a Comunes también facturó otros 120 millones de pesos. Mediante un comunicado, la ahora candidata a senadora afirmó que todos los gastos cumplieron los requerimientos del CERVEL. Es importante hacer énfasis en esto. Esto es una denuncia extraordinariamente grave. Más allá de que se hayan cumplido las formalidades legales, el sistema permite que haya un recuento de dinero de parte del CERVEL que se hace con cuenta de plata de todos los chilenos a los candidatos y por lo tanto es posible entregar boletas, por supuesto servicios que sean bastante más altas que cualquier valor razonable o de mercado. Es eso lo que se está señalando en esta ocasión, valores absolutamente sobredimensionados para personas que son integrantes del mismo partido político que finalmente se terminan pagando con plata del fisco, o sea, con plata de todos los chilenos. Una denuncia extraordinariamente grave y que requiere mayores aclaraciones que hasta ahora no se han dado. Estamos ya, claro, en la recta final, ustedes lo ven, faltan solamente 4 días y los candidatos hoy se desplegaron en terreno en la última jornada de actividades antes de los cierres de campaña. Algunos estuvieron en regiones, otros en la capital, en medio de un escenario tremendamente incierto para el domingo. El ambiente es especialmente tenso en la derecha, donde hay dudas sobre si podría haber un trasvasije de votos entre José Antonio Kast y Sebastián Sichel después del último debate. Podría ser perfectamente el escenario de un cierre de campaña, pero para eso aún quedan 24 horas. El comando de Boric desplegado en Santiago y él en La Serena. El ánimo no baja en el comando para el último día de actividades en terreno y quiso aprovechar cada minuto antes que se acabe el plazo legal de campaña. Los sentimientos me inundan y es una sensación de responsabilidad tremenda, pero la llevo con mucha humildad. No me confío
Creo que los cotillones por adelantado siempre han sido una mala experiencia, así que no tengo ninguna duda de que lo vamos a dejar todo hasta el final. Esta elección es determinante. Lo que hemos visto durante este tiempo es que hay algunos candidatos de la derecha y la derecha extrema que lo único que quieren es avanzar a través del miedo. El mensaje de Yasna Proboste en la región del Maule recalca su discurso de las últimas semanas, recorrido en regiones para aprovechar cada hora antes del cierre de campaña en Concepción. Cada día tiene su afán y estamos trabajando con gran entusiasmo para estar en la papeleta. Nosotros decimos, mire, nos quedan 4 días para esta primera valla y luego la elección definitiva con miras al 19 de diciembre. En ese camino a una segunda vuelta presidencial, uno de los candidatos no se cansa de repetir su invitación a Boric y Proboste, una aún sin respuesta positiva. Yo en segunda vuelta quiero contar con el mundo que representa Proboste, el mundo que representa Boric, y los desafío por 7ª vez a que mañana, último día de campaña, firmemos un acuerdo de unidad antes de la segunda vuelta. Los 3. Claramente diciéndole al país que aquí estamos dispuestos a apoyarnos mutuamente, que sea quien pase. En la otra vereda, los acuerdos se ven más lejanos. El distanciamiento entre Sichel y Kast se hace más evidente a 24 horas del término de la campaña, cuando nuevos adeptos se suman a la carrera del líder republicano. Me parece a mí que quien encarna eso de mejor manera hoy día es José Antonio Kast. El ambiente político está súper líquido y creo que las estrellas se alinearon de esa manera. Creo que Sebastián Sichel tuvo todo en su mano para poder ser el líder de la derecha y bueno, las cosas se dieron de una manera distinta, no aprovechó las oportunidades que tuvo. Han sido momentos intensos, tuvimos debates estos días, debates que algunos dicen, no, con esto se cambia todo. La voluntad del pueblo no se cambia por un debate más, un debate menos. Por lo mismo es que Sebastián Sichel hace sus últimas actividades rodeado de su círculo más cercano, donde él es el protagonista, lejos de los partidos que lo apoyan en este camino a la moneda. Se puede, porque hay mucho cariño en las calles, pero sobre todo sé que hay una gran mayoría silenciosa de chilenos que con un lápiz y un papel va a demostrar que quiere un mejor futuro para Chile y que quiere detener la violencia. Son los candidatos que salieron a terreno de cara al cierre de la campaña de este jueves. Algunos lo harán en la región metropolitana y otros en regiones para despedirse de las actividades antes de las elecciones de este domingo. Vamos ahora a información de último minuto. La dueña de una joyería frustró un asalto a su local usando un fierro. Patricio Angulo nos va a contar más. Pato, buenas noches. Hola Daniel, buenas noches. Esto ocurre en horas de esta tarde. Este grupo de delincuentes con sus rostros cubiertos, uno de ellos con overol, ingresan a una joyería en una galería comercial en Angol, esto en la región de la Araucanía. Llegan estos sujetos con la intención de poder apoderarse de estas joyas y ahí es en ese momento en que intimidan a estas 2 mujeres, una madre y su hija, mientras el resto de los sujetos intenta poder sacar algunas de estas especies. Hay un momento luego de este forcejeo en que la mamá finalmente decide enfrentar a estos sujetos con un fierro, comienza a golpear a uno de ellos específicamente y de esa manera es que consigue frustrar este delito que estaba ocurriendo al interior de esta joyería. Estos sujetos finalmente arrancan con las manos vacías y al menos estas imágenes van a ser de mucha utilidad porque hay un instante, inclusive Daniel, en que se ve el rostro de uno de estos sujetos. Esta investigación queda a manos ya de la Policía de Investigaciones. Muchas gracias, Pato. Estamos viendo las imágenes que son bien impresionantes. La reacción muy valiente, muy arriesgada también de esta mujer para frustrar este asalto, que como tú decías ocurre en Angol, en la región de la Araucanía. Vamos a las noticias. Durante esta jornada la policía encontró sin vida a Lilian Galleguillos, la mujer que llevaba 13 días desaparecida después de haber salido de su casa durante la madrugada. El cuerpo fue encontrado dentro de un canal. Buena. Este fue el último video grabado por Lilian. El día que desapareció, su mañana comenzó así, con una romántica sorpresa a su pareja que estaba de cumpleaños. Aquel jueves 4 de noviembre, después del pequeño festejo, salió de su casa para hacer trámites. Estuvo de visita en Panimávida y alrededor de las 12 de la noche regresó a su hogar en Colbún. Como estaba compartiendo, sacó una cerveza y volvió a salir. Pero de ahí nada más se sabe porque vieron las cámaras, las revisaron y no hay nada, no hay ningún rastro de ella, nada. Las cámaras de seguridad dan cuenta que Lilian regresó a su casa aquella noche y tal como lo describe su hermana, volvió a salir. Al día siguiente, tras horas sin saber de ella, comenzó la búsqueda por parte de sus familiares sin obtener resultados. Siempre ya el día miércoles antes de desaparecer estuvo aquí en Santiago con nosotros y
llegaba a todos los vecinos, saludó a todos los vecinos, ella siempre se paraba con todo el mundo, con todos conversaba. Después de una semana de búsqueda, el viernes 12 de noviembre encontraron el auto que manejaba Lilian. Estaba sumergido en un canal que queda a más de 1 hora de su domicilio, pero sin rastros aún de dónde podría estar la mujer. Lo que sí nos pareció a nosotros extraño es que encontramos prenda en la orilla del canal, claro, por la parte donde es transitable para poder caminar. Ahí se encontró un polerón que era el que ella estaba vistiendo, el que se ve en las cámaras. Luego de 13 días desaparecida, este miércoles hubo novedades. Funcionarios del GOPE encontraron su cuerpo en las cercanías del canal Lircay, a 25 kilómetros del lugar donde estaba su vehículo. Se realizó un trabajo de rastreo por el canal Lircay, el que fue cortado el día de ayer, logrando el hallazgo de una persona de sexo femenino. Era un sector súper complejo, un sector donde había muchos socavones, habían corrientes. Ella porque tenía su cadenita, su arito, que la pedí recién lo mostró y son las cosas de ella que siempre andaba trayendo. El cuerpo fue trasladado al servicio médico legal para realizar las pericias correspondientes. Aún con el hallazgo de Lilian, la familia no está conforme debido al tiempo que la policía se demoró en encontrar a esta mujer de 43 años. Es probable que presente lesiones, pero esas lesiones van a ser evaluadas por el servicio médico legal a fin de determinar si hay intervención de terceros o son lesiones propias del arrastre de la agua. Y lamentablemente esto fue un accidente automovilístico, supuestamente. Entonces todo fue desorganizado, el GOPE no hizo bien su trabajo. La familia acusa negligencia por parte de las policías. Junto con el vehículo de Lilian se encontraron algunas pertenencias que, según su pareja, no fueron periciadas. Queremos que se querellarlo contra el Carabineros porque ellos hicieron mal su trabajo. Nos sentimos pasados a llevar por ello. La muerte de Lilian aún es un misterio que debiera resolverse una vez que el servicio médico legal entregue los informes para poder despejar la gran duda. ¿Hubo intervención de terceros o fue un accidente? Volvemos a nuestra cuenta regresiva para las elecciones. Una de las grandes incertidumbres de este domingo tiene que ver con la participación electoral. ¿Cuántos y quiénes irán a votar? Y hay un factor que siempre influye, el factor climático. Este domingo se esperan 32 grados en Santiago. ¿Cómo es mejor organizarse para ir a votar sin sufrir con el calor? ¿Se puede ir también, por ejemplo, con el carnet vencido? Esa y otras preguntas las respondemos en la siguiente nota. Hemos tenido que buscar la forma de refrescarnos durante estos días y no será la excepción este domingo cuando enfrentemos el pic de las altas temperaturas. El día de las elecciones se esperan 32 grados en el centro de Santiago y los comerciantes quieren aprovechar el momento. Con mucha agua mineral, bebida, bueno, de todo. Todas las elecciones, como aquí a la vuelta es lugar de votación, es buenísimo. Creo que sí, nos tenemos que prepararnos con gorros y aguas y no sé, un poco de cosas frías, heladas, de todo ese día. ¿Y usted a qué hora piensa ir a votar para capear el calor? Temprano, provisto de botellitas de agua. Ah, y ahí tiene botellitas. Claro, botellitas de agua, andar preparado. Yo creo que como a las 11:30, 12 puede ser. Bueno, la verdad que tenemos que aguantarnos con pura agüita. Después del almuerzo. Ya, se va a encontrar con todo el calor ahí máximo, por 33 grados. Sí, pero es más tranquilo, va menos gente a esa hora. Las personas que tengan problemas con el calor tienen que ir temprano, porque ya al mediodía se va a sentir altas temperaturas. Fíjate que la temperatura más alta se está registrando entre las 4 y 5:30 de la tarde. Entonces, en torno a eso, pongámosle ya desde las 2 hasta las 5:30, 6, es cuando más calor se siente. Durante toda la jornada de este domingo tendrán acceso preferente los adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con algún tipo de discapacidad. El CERVEL recomienda que los adultos mayores vayan entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde. Sin embargo, si van a las 10 de la mañana y hay fila, los adultos mayores tienen preferencia, es decir, se van a poner adelante en la fila. Recuerde que este día hay 4 cosas que no se le pueden olvidar. Carnet, lápiz pasta, alcohol, mascarilla, todo eso. Todo eso es importante. De todas formas, el CERVEL tendrá disponible lápices y alcohol gel para los electores. Ojo, porque se aceptarán cédulas de identidad o pasaportes que se encuentren vencidos desde el 1 de octubre de 2019 en adelante.
Yo escuchaba por ahí una fake news que decía que no. No, sirve de todas maneras. Basta que usted presente su carnet de identidad y sirve porque estos están prorrogados hasta el 31 de diciembre. Metro de Santiago, Merval, Biotren y servicios F serán gratuitos el día de las elecciones. El tren subterráneo funcionará desde las 7 de la mañana. De todas maneras tienen que portar su tarjeta VIP para poder hacer ingreso a la estación y validar su pasaje, que va a figurar con costo cero. Los comicios del 15 y 16 de mayo pasado convocaron a 6,4 millones de votantes y para esta elección los expertos proyectan cerca de 7 millones. Por eso, tenga en cuenta estas recomendaciones y vote preparado. De esta manera, los vecinos del llamado edificio sin ley de la Cisterna decidieron, pese al temor y a las amenazas, encadenarse a las rejas del condominio en que viven para denunciar una vez más el calvario que significa convivir diariamente con bandas de narcotraficantes y delincuentes. Han sido 5 años soportando balaceras, narcotráfico y prostitución en las puertas de sus hogares, homicidios y delincuencia desatada. Pero esta vez la necesidad de vivir en paz venció al temor y estos vecinos decidieron encadenarse a modo de protesta pública en las rejas del condominio en el que viven en La Cisterna, justo tras el conocido tristemente como edificio sin ley. La amenaza que recibimos constantemente desde atrás cuando paseamos los perros, los niños juegan atrás. Estuve ahí, por ejemplo, en la tarde cuando se curan ellos, que muestran pistolas, que toman trago, tiran las botellas para al lado de nosotros, los vasos. O sea, es un peligro pasar por ahí porque en cualquier momento te llega un proyectil, te llega algo. Y no se le puede decir nada porque son todos agresivos. El gran problema que nosotros vivimos acá, los vecinos que colindan con el edificio sin ley, es que no tenemos tranquilidad para dormir en la noche. Es como que tengas una discoteca 24/7, de lunes a viernes. No hay descanso, de lunes a lunes quiero decir. Se amanecen metiendo bulla, tiran cosas para acá, molestan mucho a la gente. Muy mal vivir. Actualmente existe un litigio pendiente entre las inmobiliarias Cerro Colorado y Royal que se disputa la administración del condominio en manos de esta última y que es la que denuncian ha hecho de los reglamentos de copropiedad para una convivencia pacífica letra muerta. Necesitábamos mayor dotación y los carabineros nos dicen de que tenemos una dotación muy deficiente y un equipamiento deficiente. Así que ahí solicitamos la ayuda al Ministerio del Interior y de los tribunales que zanjen rápidamente lo del traspaso de la administración para que esto vuelva a la normalidad y puedan perseguirse a las personas que cometen ilícitos. En la Subsecretaría de Prevención del Delito optaron por no referirse a la solicitud del alcalde sobre un aumento de dotación policial, mientras el litigio entre las inmobiliarias por la administración del condominio desde abril que se encuentra bajo revisión de la Corte de Apelaciones. Hoy día con todo el tema de la pandemia y por la ley 21.000, ¿no es cierto?, 326 de suspensión de los plazos, ha sido enormemente difícil que la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto?, logre poder tener en tabla las audiencias, ¿no es cierto?, los alegatos, porque hay muchas causas en tabla. Debido a las constantes denuncias respecto a que bandas de delincuentes y narcotraficantes se han tomado el edificio, las policías han realizado diversos operativos. El último incluyó el allanamiento de 40 departamentos, donde aproximadamente 20 personas terminaron detenidas. Ellos mantienen una cierta sensación de inseguridad respecto a algunos hechos ocurridos en este edificio. Por lo anterior, es un trabajo que vamos a realizar en conjunto. De hecho, ya se están realizando gestiones con el Ministerio Público y con la Subsecretaría de Prevención del Delito para poder ir mejorando esta sensación de inseguridad que mantienen las personas. Pero hasta ahora todos los esfuerzos por controlar la ocurrencia de delitos al interior de este edificio de la comuna de La Cisterna han sido infructuosos. Por eso algunos habitantes del sector se encadenaron para visibilizar las peligrosas condiciones en que viven a causa de la delincuencia y el no respeto a los reglamentos establecidos para vivir en comunidad. Vamos a hablar ahora del proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones que tuvo una importante novedad hoy. La comisión mixta decidió que el proyecto no se va a votar esta semana, algo que es muy relevante considerando que la decisión de varios parlamentarios probablemente esté influida por las consecuencias que podía tener sobre las elecciones del domingo. La citación era para conformar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias entre Senado y Cámara por el cuarto retiro de fondos, pero para algunos no era suficiente y solicitaron sesionar hasta total despacho.
Venir hoy día para acá, constituirnos, tocar la campanilla e irnos, me parece que es insólito. Si ustedes quieren que se vote el texto de la Cámara, ustedes saben cuál va a ser el resultado. No hay cuarto retiro y eso hay que sincerarlo. Hoy día esta mixta es para hacer casi un proyecto nuevo. Si ustedes quieren hacerlo en un par de horas, me parece una irresponsabilidad absoluta. Un tenso primer encuentro que se da a días de la elección presidencial, parlamentaria y de Cores. La división era clara entre quienes querían resolver esto antes del 21 de noviembre y quienes preferían tomarse más tiempo para introducir cambios y así lograr acuerdos. Finalmente se rechazó tramitarlo y votarlo en esta sesión, por lo que se verá después de los comicios. Le pedimos a los diputados que más que consignas hicieran propuestas. Hasta este minuto no tenemos ninguna propuesta arriba de la mesa respecto de cómo resolver, por ejemplo, las rentas vitalicias. Estaban clarísimos los puntos de diferencia, estaban clarísimas, además incluso habían algunas propuestas que se estaban conversando respecto de cómo darles salidas para poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, no hubo voluntad y el país tiene que saberlo. Votar esto hoy, cuando mañana vencen las campañas, los plazos para hacer campaña y el domingo se vota, me parece escandaloso. Lo único acordado durante la jornada fueron los 9 puntos de controversia que existen sobre el proyecto, entre los cuales están los montos máximos de retiro, la tributación por tramo, la opción de pagarlo en cuotas, la retención para deudas de pensión de alimentos y el más complejo, lo relativo a las rentas vitalicias. Esos puntos controvertidos tienen que trabajarse, tienen que concordarse, tienen que redactarse y darle una forma jurídica. El plazo límite para presentar indicaciones a los nudos del proyecto quedó establecido para el día viernes al mediodía, por lo que la discusión continuará después de las elecciones. Les vamos a contar ahora de un trágico accidente doméstico que terminó con la vida de 2 hermanas de 3 y 5 años. Recibieron una descarga eléctrica mientras se bañaban, una tragedia que nos alerta sobre riesgos a los que están expuestos los niños en algunos sectores y actividades de las casas. El OS9 de Carabineros se hará cargo de la investigación de la tragedia que terminó con la vida de 2 pequeñas hermanas, Elo Prado. A las 17:30 horas de este martes, la policía recibió un llamado de la familia notificando un fatal accidente doméstico. Estas 2 pequeñas de 3 y 5 años respectivamente estaban recibiendo un baño de tina por parte de un familiar y por causas que se investigan, en un breve instante en que quedaron ellas solas en la tina, se habría producido una descarga eléctrica. A pesar de los esfuerzos médicos, ambas pequeñas fallecieron. Se presume que el origen de la descarga eléctrica es un secador de pelo, una tragedia que abre la conversación sobre los riesgos a los que se exponen los niños en ciertos lugares de la casa. En lugares como la cocina, el baño, la piscina, no debemos dejar elementos enchufados, ni por más inofensivos que lo podamos ver. ¿Por qué? Porque el agua es un tremendo conductor de la energía eléctrica. Expertos insisten que los niños siempre deben estar bajo supervisión de un adulto y que desenchufar todos los aparatos electrónicos que estén al alcance de ellos debe ser costumbre. Además, el sistema eléctrico de cada vivienda debe ser seguro. Los sistemas eléctricos debieran contar con dispositivos de seguridad de corte automático ante incidentes o accidentes como el que estamos comentando. Y efectivamente, cuando hay una descarga que va más allá de lo que el circuito eléctrico puede soportar, el sistema debiera cortarse automáticamente. Este es el que corta la corriente de la casa para artefactos eléctricos. ¿Ya? ¿Y ese es el que salva vidas? Estos interruptores deben estar en cada casa. El automático corta la corriente si el sistema se sobrecarga, mientras que el interruptor diferencial lo hace al detectar una situación de riesgo para las personas. Según expertos, en una instalación que cumple con la normativa, este aparato corta la electricidad de cualquier electrodoméstico. Pero si este ha sido intervenido o ha sido instalado de manera inadecuada, no cumpliendo las normativas, el sistema podría seguir descargando energía, tal como en este caso pudo haber ocurrido. La Vocar de Carabineros está periciando la vivienda para determinar las causas del accidente doméstico, que nuevamente recuerda la importancia de que las conexiones eléctricas sean realizadas por un profesional certificado y revisadas constantemente. Estos simples aparatos pueden evitar accidentes fatales. Vamos ahora a la economía. Con la inflación en sus mayores niveles en años y las tasas de interés también al alza, están apareciendo nuevas opciones. Banco Estado, por ejemplo, ofrece cuentas de ahorro en UEFs. ¿Conviene este nuevo instrumento de ahorro? Se lo contamos en la siguiente nota.
Ahorrar, aunque para muchos resulta cada vez más difícil, es fundamental, sobre todo en tiempos de incertidumbre como la pandemia. Si bien habitualmente las cuentas de ahorro son en pesos, ahora hay más alternativas. Una de ellas es la que ofrece Banco Estado y se trata de ahorro en UF, con una tasa de interés de 0,17% anual. Es una herramienta muy buena para nuestros clientes, para poder protegerlo y para que su dinero que tienen en sus cuentas la traspasen a una cuenta de ahorro y puedan no perder el valor del dinero en el tiempo. La UFA ha crecido muchísimo y esta es una excelente herramienta para poder protegerse. De todas formas, quedan bastantes dudas e incluso desconfianza por parte de algunos. ¿Es o no más conveniente abrir este tipo de cuentas? Cuando se nos habla de una cuenta en unidades de fomento, se nos está diciendo que vamos a tener un mínimo garantizado y sobre ese mínimo esperaríamos una rentabilidad. ¿Es conveniente esta cuenta? Eventualmente sí, pero sobre todo es muy importante que las personas que van a optar por ella entiendan qué instrumento están adquiriendo. Quienes deseen abrir una cuenta de este tipo lo pueden hacer directamente en la aplicación del banco. En caso de no ser cliente, se pueden dirigir directamente a una sucursal. Solamente tiene que hacer un depósito inicial de 10.000 pesos y con eso está listo. Estas cuentas son cuentas de ahorro con giro diferido, por lo tanto pueden sacar diariamente hasta 30 UF. Pero si es que quiere hacer un monto mayor, hace una solicitud de retiro y en 30 días puede obtener todo su dinero. Una alternativa que muchos valoran por la buena rentabilidad que podrían tener los dineros ahorrados. Sería maravilloso porque la verdad cuando te cobran en UF y la cuenta va subiendo, pero si ahorráis en UF sería maravilloso porque significa que va subiendo junto con la deuda. Si es en UF, para el cliente es mucho mejor porque a nosotros todos lo cobran en UF. Es conveniente por el tema de la inflación porque va a la par de la variación del IPC. Una de las alternativas similares que se manejan son, por ejemplo, algunos fondos mutuos. Haremos el lanzamiento de nuevo fondo mutuo estructurado UF. El objetivo de este fondo es obtener un retorno que permita a nuestros clientes resguardarse de la volatilidad de la UF para inversionistas que permanezcan durante los 24 meses del periodo de inversión. Nuevas alternativas a la hora de ahorrar. Eso sí, hay que estar pendientes del valor de la UF, que actualmente está a 30.591 pesos y podría llegar a 30.762 para fin de mes. La banda Metallica se querelló en Chile contra un comerciante coreano que importó miles de poleras falsificadas de la banda. Hoy conversamos con este hombre, quien no se presentó a la primera audiencia. Es uno de los conciertos más esperados. La banda Metallica originalmente iba a tocar por sexta vez en Chile en abril de 2020. Sin embargo, el show tuvo que ser postergado 2 veces por el coronavirus. Tras la larga espera, finalmente parece estar todo listo para que el cuarteto materialice el mega evento en abril de 2022. Las expectativas son tan altas que los comerciantes ya se preparan con todo. Pero ojo, no todo lo que venden hoy en nuestro país es original. Un importador trató de ingresar al país aproximadamente 5.500 poleras que tenían el logo y la marca de Metallica y que eran falsas. Seguramente el importador nunca pensó que Metallica estaría atento a la falsificación de sus productos en Chile, pero se equivocaba. Las alarmas se encendieron inmediatamente en la aduana de Valparaíso, quienes encontraron los productos dentro de los contenedores. En ese momento se siguen los procedimientos normales, como son, por ejemplo, avisar al estudio jurídico que representa la marca en Chile por una probable falsificación. Así, la incautación llegó a los oídos de los rockeros, que siempre están atentos a través de sus abogados en Estados Unidos, por si alguien pretende falsificar e importar sus productos registrados. Tanto así que el grupo decidió querellarse contra el importador que vive en Santiago. El Ministerio Público solicitó una audiencia para formalizar la investigación. Esta audiencia tuvo lugar el pasado 16 de noviembre. Este imputado no compareció a la audiencia. El imputado es de origen coreano y tiene una tienda en Recoleta. Conversamos con él a través de otro amigo coreano, que nos tradujo las respuestas. Señora que fue a hacer ropa allá en China, no tiene conocimiento del grupo y de la marca de Metallica. O sea, ellos no
no sabían que estaban haciendo este ilícito. No sabía. Su señora mandó a hacer la ropa en China, principal país productor de artículos falsificados y pirateados, donde incluso hay grandes mercados solo de eso. Ahora bien, ¿por qué mandar a hacer poleras de Metallica si no saben quién es? ¿Dónde pretendía vender las poleras de Metallica? ¿En el concierto? No, ahí mismo en el local. En el local de acá. La verdad es que en toda la gama y espectro que tú te puedas imaginar hay falsificaciones, desde productos de vestuario, ¿cierto? Productos de electrónica, mucho sobre todo de Oriente, ¿cierto? Proveniente de China. Delitos que tienen asociadas multas y que, según explica el abogado de la banda, se pretende buscar un acuerdo o una salida alternativa con el imputado. El problema es que el comerciante no se presentó a la audiencia porque, según él, nunca se enteró. ¿A la audiencia se va a presentar ahora en diciembre o no? Si es necesario, obviamente. Ya. La audiencia está reprogramada para el 21 de diciembre próximo. Y sí, es necesario que se presente porque si no, es probable que se solicite una orden de detención en su contra. La familia de un niño que falleció apenas a los 45 días de vida en el hospital de la Universidad Católica busca aclarar las causas que provocaron este desenlace. Apuntan a una supuesta negligencia de los médicos tratantes y el recinto de salud. Presentaron una querella y los profesionales fueron formalizados por presunto cuasi delito de homicidio. Que te digan, tu hijo tiene una enfermedad pero que es tratable. Sin embargo, eso no pasó acá. Fue para nosotros la tragedia más grande de la vida. Han sido 3 años de dolor para Fernanda y Matías. 3 años desde la llegada de su primer hijo, Máximo. Un sueño hecho realidad que a los 45 días simplemente se desmoronó. Angustiante el tema de no saber qué es lo que realmente pasó. Te pasan a tu hijo y listo. Fue así. El 6 de junio de 2018, Máximo nació en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Sus padres vivían en San Antonio, pero eligieron este lugar porque les daba más confianza. Aquí notaron las primeras señales de que algo no andaba bien. Hacen estas típicas rondas todos los días. Siempre decían, él tiene problemas, por ejemplo, para poder alimentarse, él es flojito, que él es flojito. Para mí no era que fuese flojito, yo decía, hay algo en él. Problemas para evacuar sus deposiciones y el abdomen distendido hicieron sospechar que el niño padecía la enfermedad de Hirschsprung, que afecta una parte del intestino. Esto se confirmó y los médicos a cargo igual lo dieron de alta, esperando fuese operado en 6 meses más. Había que seguir con una pauta de estimulaciones para que él estuviese bien, su intestino estuviese bien. Para mí era como súper delicado. Entonces era introducir un objeto en su cuerpo. Así estuvieron varios días. Las dudas de esta madre las enviaba a los doctores vía correo electrónico. Esto hasta el 11 de julio de 2018, cuando tuvo que llevar a Máximo de urgencia. Los médicos hubo un momento hasta que nos sacaban el quite, para no decirnos, porque estaban tan complicados con la enfermedad, que nos miraban y decían, como diciendo, bueno, están ahí, ¿cómo lo hacemos? Y nos dice que nuestro hijo está en estado de gravedad. Eso fue como el último momento que yo lo vi a él, porque él estaba despierto. Según relata, los diagnósticos cambiaban e incluso trataron una enfermedad inexistente. Le hicieron 2 operaciones y fue conectado a un equipo de oxigenación. 10 días después, murió. Nos asesoramos con un experto que es perito habilitado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Determinó que el caso es tan evidente y las negligencias son tan evidentes que efectivamente se infringió la Lex Artis, que es la norma que en el fondo le exige a los médicos actuar de acuerdo a la práctica médica habitual. Los padres y el abuelo de Máximo presentaron una querella contra los 2 médicos a cargo y contra quienes resulten responsables. Además, una acción civil que incluye al establecimiento por presunta negligencia. El Hospital Clínico de la Red Salud UC Christus ha dado cumplimiento a todas las normas y estándares aplicables al caso y confiamos en el trabajo profesional y de altos estándares de nuestros facultativos, y así se ha hecho saber en las etapas procesales que han correspondido en el ámbito de la demanda civil. Los médicos cuya identidad el tribunal prohibió difundir fueron formalizados por cuasi delito de homicidio y se establecieron 80 días de investigación. Aquí se hicieron las cosas mal. Entonces nosotros más que nada queremos saber la verdad. Siquiera se dieron el tiempo de decir, no sabes qué, tu hijo falleció por X motivo o por tal motivo, ni siquiera hicieron eso. La defensa de los profesionales declinó dar declaraciones sobre la investigación, que esperan entregue algo de justicia a estos padres que enfrentaron la dolorosa muerte de su hijo.
Algunos son memorables, los podemos recordar y cantar por décadas. Otros pasan inmediatamente al olvido. Los jingles de las campañas siempre se prestan para el análisis. Aquí está el que hacen los expertos y también el del recuerdo de la calle. Dímelo más, ando buscando una diputada. Soy un candidato 100% independiente. San Luis, voto por Luis. Reggaetón, cumbia, música romántica, todos los estilos y mucha personalidad por parte de algunos candidatos que mostraron sus dotes artísticos al interpretar su jingle de campaña. Uno bueno, dicen los especialistas, debe ser memorable, creativo y contagioso. Estos son algunos que quedaron para el recuerdo por divertidos o curiosos. Tengo un sistema de pensiones con dignas jubilaciones. Dímelo más, Arica va a ganar. La salud, ella va a mejorar. Ratata. Y claro, los candidatos presidenciales también sacaron provecho de este recurso publicitario. Vamos a ver cuál de todos pasó la prueba. En las campañas políticas el jingle es bien importante porque de alguna forma es la memoria que tú tienes auditiva de la campaña. Un nuevo Chile para vivir mejor. Gabriel Boric apostó por un sonido urbano, con rap da vida musical a cada una de sus consignas. Clase media respetada, valorada, porque seguir así sería no haber hecho nada. Ni marchamos mucho tiempo, no perdimos la fe. Me encuentro rara, ridícula. Como ritmo está muy bueno, pero la letra no se entiende mucho. Yasna Proboste se inclinó por un sonido más tropical. No, pienso que no es un ritmo chileno, es como tropical, nada que ver con nosotros. ¿Qué te pasa cuando escuchas este jingle? Me duelen los oídos. Nada. Sin embargo, según expertos, los jingles de los candidatos no dieron mucho que hablar. A pesar de que quizás José Antonio Kast y Marco Enrique Minami se acercan un poco con su jingle, pero nosotros en Chile tenemos la vara muy alta que en relación al Chile la alegría ya viene. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar. Y creo que estas dos opciones están muy lejos de llegar a los talones de aquel emblemático jingle. Y sobre todo pensando que estamos en una época en que todo pasa por las redes sociales, y las redes sociales, por ejemplo TikTok, también Instagram, dicen mucho más si vas fuerte con el audio y no solamente la imagen o el texto. Seguimos haciendo un sondeo popular sobre las obras musicales de los candidatos. Este es el jingle de Marco Enrique Minami. Marco por ti, Chile tiene que cambiar. Parecido a lo anterior. Ya, ¿no le parece muy novedoso? No. Esa es la verdad, no me agrada. Ya, ¿y la canción? ¿Qué le parece? No, tampoco, no me interesa, no dice nada nuevo. Ahora vamos a ver cómo le fue a la propuesta de Sebastián Sichel con su consigna Claro que se puede, musicalizada. Si este cambio es el que quiere, igualdad, justicia, más educación, suena en mi voz esa gigante. Encuentro que está tratando de dirigirse a la juventud, pero que no llega. Sí, igual tiene ritmo hip hop, por lo menos le da alegría a la gente, igual, respetable, sí. ¿Habrán hecho efecto o no los jingles de los candidatos? El análisis se podrá hacer en pocos días más, cuando el resultado de las campañas que cada uno hizo empiece a reflejarse en las urnas. Estamos de vuelta con Chilevisión Noticias. El estilista Javier Fernández sufrió un violento accidente. La bicicleta en la cual se trasladaba se partió en dos, causándole lesiones de consideración. Un accidente que enciende las alertas para saber en qué fijarse a la hora de elegir una bicicleta segura, sobre todo en esta época que se acerca la Navidad y es uno de los regalos más apetecidos. Estaba andando por riesgo, no había saltado ni un hoyo, no hice ninguna locura. La bicicleta se rompió y me fui de cara hacia el pavimento. Con los signos visibles en su cara, el estilista Javier Fernández relataba el accidente que vivió días atrás. Hoy, un poco más recuperado, nos cuenta los detalles. Y justo al frente de las villas militares, que está entre Alonso Córdoba y Américo Vespucio, se me apaga la tele, como se podría decir. Pierdo total conocimiento. Y me despierto con un doctor que me empieza a decir mi nombre, todo, y en el fondo una persona me ayuda
y yo me había tenido un golpe en la cabeza tremendo y resulta que la bicicleta se rompió. Se partió en dos. La parte que conecta la rueda delantera con el manubrio se desprendió sorpresivamente mientras Javier pedaleaba. Es una bicicleta Lassen prácticamente nueva. Tenía solo 5 meses de uso y la manejaba solo para ir de su casa al trabajo y volver. Que compré una bicicleta un poquito más cara porque tenía amortiguadores. Y esos se rompieron por la mitad, no hubo ni un aviso, yo no hice ni una locura, nada, y me fui de frente a la cara y tengo lesiones en los dientes, en la nariz se me chuecó y tengo visión y tengo 2 dientes, la paleta adelante y otra atrás. La empresa, a través de un comunicado, señaló que se reunieron con Javier para solventar los gastos relacionados al accidente y que en cuanto tengan la bicicleta en sus manos podrán enviarla a un laboratorio especializado que analice las razones por las cuales se partió, para así darle mayor seguridad a sus clientes. Yo lo veo, en mi caso la saqué corta, porque imagínate, un niño le pasa, a una persona que no tiene la ayuda de un médico que vino después, que me ayudó, que llamaron al SAMU y me fui a la posta acá a Salvador. Por eso es importante aprender cómo se reconoce que una bicicleta sea segura. Se acerca Navidad y es uno de los productos más demandados. Muchas veces son el regalo perfecto para los niños. Consejo número 1, nunca comprar una bicicleta sin antes probar los frenos. Ese es el primer punto de seguridad y por lo tanto siempre nos tenemos que fijar en marcas que sean conocidas. Obviamente hay que probar siempre el feeling y que esté correctamente ajustado, ya que si el freno no está correctamente ajustado no vamos a poder hacer un buen frenado. Consejo número 2, fijarse en los neumáticos, su forma y para qué tipo de superficie están hechos. Por ejemplo, existen 3 tipos de neumáticos para montaña, ruta y urbano. Generalmente los urbanos son los más seguros para movilizarnos en la ciudad. Esta bicicleta, por ejemplo, ¿qué tipo de neumático tiene y para qué sirve? Tenemos un neumático urbano de 35 milímetros, que es bastante ancho y nos permite rodar fácilmente en la ciudad, al mismo tiempo siendo muy seguro en el caso de frenar. Cada día son más los que utilizan la bicicleta como medio de transporte o como distracción. Por eso es importante hacerlo de manera segura para evitar accidentes como el de Javier. Un proyecto de ley busca impedir el uso de animales como elemento disuasivo o para enfrentar manifestaciones. Esta iniciativa obligaría a las instituciones policiales a tener protocolos para garantizar la protección de sus perros y caballos. Fue a partir de esta escena que se reactivó el debate por el uso de animales en el control del orden público. Hoy un proyecto de ley busca que imágenes como estas no se repitan. En general uno ve, por ejemplo, en la calle a carabineros con perros, con caballos. Bueno, eso ya no se va a poder utilizar. Consideramos que estamos en pleno siglo XXI, se pueden utilizar otras herramientas. Eso sí, se aprueba la iniciativa parlamentaria que busca que la utilización de animales en manifestaciones sea prohibida por completo. Además, nosotros establecemos un protocolo de cuidado y también de crianza, hacerse cargo y hacerse responsable de los animales por parte de las instituciones. El proyecto considera que las Fuerzas Armadas y las policías establezcan protocolos especiales para la adquisición, cría, adiestramiento y evaluación de sus animales. Protocolos que, según las parlamentarias, no existirían en ninguna institución policial. Nosotros hemos pedido los protocolos, nos llegó un documento que consideramos que no era un protocolo, que más bien eran criterios para el uso de animales en manifestaciones. Ahora los volvimos a solicitar y todavía no los tenemos disponibles. Efectivamente, desde Carabineros señalaron que cuentan con criterios estandarizados en los servicios de orden y seguridad. Aseguran que dentro de esos servicios se encuentra estipulado el uso de animales. Pero desde la institución también aseguran que los animales ya no participan directamente en el control de orden público, salvo que sea estrictamente necesario en la última línea de contención. Señalan además que los animales cuentan con elementos de seguridad correspondientes con altos estándares de seguridad. Debemos preocuparnos por su exposición a otros químicos, debemos preocuparnos por el daño por objetos contundentes, accidentes como caídas especialmente sensibles en los caballos por el uso de herraduras en contacto con el pavimento. Pero esas preocupaciones ya habían sido anticipadas en otros proyectos de ley que debido a la pandemia fueron postergados. Y lo trabajamos con el Colegio Veterinario después del estallido social, porque vimos cómo los caballos, los perros, los sometían a bombas lacrimógenas, estrés, y ahí quedó esperando la tramitación y nunca más se tramitó. Estos animales están entrenados,
Sin embargo, el entrenamiento dudo mucho que pueda llegar al nivel de lo que ocurre en la realidad. Y por ello ahora el uso de animales como elemento disuasivo está nuevamente en la palestra. Por ahora las parlamentarias esperan que esta vez su moción sí sea tramitada en el Congreso y que estos animales nunca más vuelvan a sentir el olor a lacrimógena. Estamos de vuelta para contarles la siguiente historia. Un hombre llevaba un bolso con dinero, vio que un auto sospechoso lo seguía y cuando los delincuentes se bajaron a asaltarlo, se lanzó a un antejardín. Fue la escapatoria de un hombre que iba a ser víctima de un asalto a salida de banco. En un caso como el que verá a continuación podríamos partir hablando de instinto, pero va mucho más allá. Lo único que sé es que el hombre saltó por su vida. Luego lo miré, quedó bastante malherido parece. Y grita, por favor, ayúdenme, me vienen siguiendo. Y es que lanzarse al antejardín de la casa de un desconocido fue la alternativa que buscó este hombre, quien aparentemente sería víctima de un asalto tras salir y caminar desde un banco con una mochila con dinero. La cámara lo capta justo en el momento en que primero se da cuenta que un auto lo viene siguiendo y uno de los delincuentes intenta bajar a intimidarlo, para luego y cuando intenta devolverse, toma aquella determinación que lo salva del asalto pero no del ataque al quedar enganchado en la misma reja. Rompió su pantalón, se rompió un dedo, porque lo tironearon, porque lo agarraron por entre medio, la vez que lo tironeaban para sacarle la mochila. Uno no sabe ni qué pensar, o sea, terrorífico, del terror esto. Bajo ese punto de vista es quizás la mejor decisión al momento de evitar un tipo de robo, no tener una resistencia directa donde pudiese haber algún tipo de forcejeo. Gina es quien se encontraba junto a su pequeña nieta cuando la víctima saltó a su domicilio. Cuenta que al no tener claro de lo que se trataba, solo buscó resguardo al interior de su casa y admite no haberlo ayudado ante la confusión del momento. Es ilegal, él saltó, pero él me dijo luego, señora, ¿era mi vida o su antejardín? Y le encontré toda la razón, o sea, pero yo no puedo adivinar, no puedo saber si el hombre venía huyendo o era otra la situación. Todo sucedió en este barrio del Bosque, a cuadras de la base de la Fuerza Aérea, donde finalmente los al menos 4 delincuentes huyeron con las manos vacías. Según Carabineros, el afectado decidió no hacer la denuncia. El OS9, departamento especializado que se dedica a investigar este tipo de delitos, aconseja que al hacer trámites que involucren dinero en efectivo, hay que planificar. Siempre es recomendable tener algún tipo de conversación previa, tanto con sus seres cercanos como también analizar qué hacer en caso de enfrentarse a una situación de shock como esta. El aviso oportuno, la llamada inmediata o incluso evitar la violencia de forma directa con los delincuentes es una buena recomendación. Precauciones que hay que tomar ya que el marcaje bancario ha ido en aumento en su intensidad y violencia. Por eso tenemos una mesa con los bancos y la Asociación de Bancos que busca tomar medidas en tecnología, en capacitación y también en control del ingreso a las sucursales que nos permitan darle una mayor seguridad y una mayor tranquilidad a los clientes que van y concurren a los bancos. Fue la mejor decisión que tomé, la más asertiva. Entrar, poner llave y si él se salvó en mi antejardín, qué bueno por él. Qué bueno por él. Salvó su dinero, lesiones de gravedad no tuvo y los delincuentes no tuvieron más opción que arrepentirse. Una historia que pocos podrían contar. Automovilistas denuncian una serie de peligros en la Ruta 78, más conocida como la Autopista del Sol. Advierten de constantes arreglos en la obra y de malas condiciones de seguridad. Acompañamos a los automovilistas precisamente para mostrar cuáles son los riesgos. El reportaje es de Felipe Robledo y Juan Carlos Rojas. Enfermante, maestro, muy enfermante. Baches de cemento o plástico, entonces como que uno tiene que ir zigzagueando. Es peligroso, esta ruta es súper peligrosa.
En cualquier hora del día, no importa a dónde usted vaya, viajar por la Ruta 78 o Autopista del Sol entre Santiago y Talagante se ha transformado para muchas personas en un tormento. Mira. Esta es para 2 pistas. Pero es que el camión no puede tomar 2 pistas, menos un camión de 18 metros. Entonces yo tuve que parar. Otro se mete porque no sabe y lo choca. Es mediodía y ya hay una altísima congestión a la altura de Vespucio. Al principio del taco, poco y nada saben de su origen, pero eso ya es sinónimo de retraso excesivo para llegar a sus trabajos. Enfermante, maestro, muy enfermante. Es peligroso, esta ruta es súper peligrosa. Y además que está todo bien señalizado. Imagínense un viaje que dura 1 hora y media a San Antonio, se está demorando hoy en día 2 horas y media aproximado. Ambulancia cuando pasan de emergencia, digo yo, chuta, ¿irá a llegar la persona a un hospital? Si este taco te está matándote, ¿por dónde le sacáis el quite? Mira. Yo tengo viaje todos los días a Peñaflor y a Mayoco y el taco, pero siempre están trabajando, tienen todo roto ahí. Yo tengo que volver para acá después, hasta las 4 y media. Más adelante se dieron cuenta que la congestión era provocada por la inentendible reducción de pistas en este punto, casi sin previo aviso y en medio de trabajos de ensanchamiento de calzadas que han sobrepasado los tiempos inicialmente establecidos. Una resulta lamentablemente fallecida, otros 3 ocupantes con diversas lesiones. 2 tragedias en 48 horas hace una semana y ambas como escenario la Autopista del Sol. En ambas también figura la inseguridad como factor de accidentabilidad que incluso terminó con fallecidos. Nos estacionamos justo acá y no pasaron más de 10 segundos cuando sentimos un estruendo que golpeaba mi camioneta y no sé, ahí yo ya dije hasta aquí nomás llego. Sentimos 3 golpes más. Y es este el punto de crítica de estos trabajos. Severos puntos altamente riesgosos, dicen los automovilistas que a diario transitan por esta ruta. Falta de señalética, múltiples líneas divisorias, falta de iluminación, barreras New Jersey prácticamente botadas sin sentido. El ejemplo gráfico a la sorpresiva reducción de 3 a 1 pista, un furgón, una ambulancia y nuestro auto maniobran por alinearse en medio de la congestión. Ya pasar la ambulancia. Va a pasar por al lado tuyo. ¿Vamos saliendo? ¿Vamos a ir al jardín? ¿A Isla de Maipo? ¿Podría haber taco como no podría? El camino igual es bien difícil con todos los arreglos que hay, la verdad. Mamá embarazada, tengo que estar así como atento para todos lados. En realidad no están como bien señalizadas, como que te cambian la pista. Entonces yo las encuentro bien peligrosas, la verdad. Además que las líneas del suelo, las líneas como blancas, no están bien puestas, están las antiguas, las nuevas. Hay un cierre, mira. Sí, acá hay un cierre que veo que tenemos que cambiarnos como muy caudalosamente para no chocar. Por todo el camino está lleno de estas cuestiones plásticas, y a veces igual están como muy desordenadas. Las voces se aunan en un mismo diagnóstico. Un desorden realmente espectacular. Aquí podemos apreciar que todos los canalizadores, todas las New Jersey, todos los conos que se han puesto para hacer supuestos trabajos en la vía, que no vi ningún solo trabajador haciendo alguna labor de mejoramiento de la ruta. Evidentemente este es un tema que es de marca mayor, porque cada una de las pistas mueve del orden de los 1.200, 1.500 vehículos por hora y significa que están impidiendo de que circulen una pista completa, lo que está diciendo que en 10 horas del día en operación máxima, más de 12 a 14.000 vehículos están impidiendo circular por esta vía. Sin lugar a dudas, este es un fracaso de lo que significa una buena operación de una autopista. Un fracaso para este experto que no solo está en la implementación de los arreglos, sino también en la inauguración de la nueva Ruta 78. Una y otra vez ha sufrido retrasos. Las obras debieron estar listas en enero de este año, pero finalmente serán entregadas en noviembre. Ya estamos en noviembre y la nueva fecha ahora en teoría es
Los trabajos de construcción de terceras pistas en la Ruta 78, que se inician en el cruce con General Velázquez y concluyen en el sector del enlace Talagante, terminan a fines del 2021, con excepción de las obras que se ejecutan en el enlace Rinconada. En este sector se han incorporado obras adicionales, por lo tanto, la fecha de término se estima para fines de febrero de 2022. Pero estamos esperando que el caballero venga y corte la cinta. No creo. Y aquí no ha venido ni un ministro a decir, oiga, ¿saben qué? Entreguemos aquí una parte. ¿Hay alguna autocrítica por la falta de cuidado de los elementos de seguridad? En cuanto a las medidas de seguridad para los conductores, la ruta mantiene las restricciones de velocidad que se ubican al inicio de los desvíos y se ratifican cada cierta distancia durante todo el tramo intervenido. Durante la noche se contemplan elementos luminosos para advertir las zonas de trabajo. Importante destacar que la ruta ya cuenta con casi la totalidad de su pintura definitiva, lo cual hace más segura su conducción. Si esto permanece en la noche, estos New Jersey no son reflectantes, por lo tanto podría producirse que los vehículos súbitamente se encontraran con ellos. Oscuridad completa en gran parte de los tramos entre Talagante y Maipú, un peligro presente en cada kilómetro que cada conductor debe afrontar a la espera de que se disponga de la Ruta 78 como ellos merecen. Una pesadilla que es a diario para muchos y que tendría para varios meses más en ejecución. Vamos a nuestro reportaje a fondo. Hace algunos meses les contamos de un proyecto de parcelas que se realiza en Lo Barnechea sobre la cota 1000, que califica como zona de preservación ecológica. Ahora en Colina hay 3 proyectos más. El reportaje es del periodista Julio Sánchez. El 96% de nuestra comuna es área de preservación ecológica. Está sobre la cota 1000. Todo lo que vemos ahí es área de preservación ecológica. Todo lo que está como sobre la cota 1000. Y a un costado podemos ver todo el proyecto que se piensa desarrollar, el proyecto Chaguay. Hace 5 meses, en junio de este año, les contamos de un proyecto inmobiliario llamado Chaguay, instalado en los corredores ecológicos de Lo Barnechea, sobre la llamada Cota 1000, que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago considera como sitios de preservación ecológica y donde en teoría no se pueden emplazar proyectos inmobiliarios. Sobre la Cota 1000, donde está emplazado el terreno de Chaguay, existía una subdivisión aprobada muchísimo antes de la declaratoria de área de extensión urbana y de zona de preservación ecológica. No podemos hacer un camino si no teníamos autorización de CONAF. Eso se fue al CONAF, se pidieron autorizaciones de los caminos, se sacaron permisos para los cruces de quebrada. Están las autorizaciones antes de meter una máquina. Lo anterior puso sobre la mesa un problema creciente en nuestra capital. ¿Qué tan protegidas están realmente estas áreas de preservación ecológica? ¿Cómo es que se instalan proyectos inmobiliarios en una zona donde el marco regulatorio lo impide? Y yo lo respondo con bastante claridad, porque estamos en Chile. En Chile todo se puede hacer. Y todo se puede hacer porque aquí las instituciones, lamentablemente, en este ámbito de materia, no funcionan. Acá estamos al frente de uno de los proyectos que está en área de preservación ecológica que se llama Mirador Piandino. Estamos en la comuna de Colina, un poco antes del límite con Barnechea. Relativamente cerca del proyecto Chaguay, pero en Colina, está el proyecto Piandino, otro más en estos sitios de preservación ecológica y donde ya se construyeron caminos. Aquí podemos ver que es la caseta, en el fondo, de ingreso, más que caseta, es un verdadero portal de ingreso, donde se hicieron subdivisiones que originaron en el fondo distintas parcelas donde se están construyendo casas. Ahora estamos parados en el proyecto La Cumbre. Es un proyecto bastante similar a los Chaguay, a Mirador Piandino. Estamos viendo que es un proyecto gigante. Estamos hablando de muchas parcelas con casas muy grandes. A estos 2 proyectos mencionados, Piandino y La Cumbre, se suma un tercero llamado Guayguay. Son parcelaciones que, según se observa, pareciera que poco a poco van en camino a una urbanización, lejos de lo que permite la normativa en estos sitios de preservación ecológica.
empezamos a ver bastante movimiento de camiones, de calles, de urbanización, hay cortes de terreno, hay un impacto ambiental que es a la vista de todo y fue denunciado a la superintendencia. Todo esto es un corredor biológico. La gente piensa que esto es seco, que esto tiene muchos espinos, pero no es así. Es un corredor biológico donde se unen las distintas laderas de un corredor que corre a lo largo de toda la región metropolitana. En general, cuando se estableció esta zona de Cotamil, se entendía de la fragilidad ambiental que tiene la zona central de Chile. Esto es como una reserva ambiental para toda la región metropolitana. El Ministerio de Vivienda tiene que admitir que estos son proyectos abiertamente contrarios a derecho. Para entender lo que aquí ocurre, es preciso primero saber el marco regulatorio de estos terrenos que están fuera del límite urbano de la región metropolitana. Cuando se define el Plano Regulador Metropolitano de Santiago y se definen estas áreas de preservación ecológica, lo que dice el regulador en el artículo 8311, dice muy simple que son zonas donde se va a preservar la naturaleza, para hacerlo simple, y que tiene ciertos usos de suelo como son poder construir algo educacional, algo cultural, por ejemplo, tú puedes construir un colegio, puedes construir un club deportivo, pero te restringe el uso de suelo a que no se puedan hacer proyectos inmobiliarios. Dejando en claro eso, cuesta entender por qué incluso en algunos de los proyectos mencionados ya se construyen casas, las que algunas de ellas ya cuentan con las aprobaciones de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Colina. ¿Esos permisos los otorgó usted, digamos, como directora de obras? Sí, lo otorgué yo amparado en la legislación vigente, porque a pesar de que el Plan Metropolitano de Santiago la denomina área de preservación ecológica, restringe el uso de vivienda, tenemos una ley que está por sobre esto, que es el artículo 55, que permite construir viviendas en predios rurales. ¿Ya? Se genera ahí una contradicción entre leyes y instrumentos. Sobre las Cotamil no es área urbana, es área rural. Y ahí bajo eso no se pueden realizar proyectos de urbanización propiamente tal. Para poder intervenir la zona rural sí se pueden vender lotes de 5.000 metros, que es el tamaño menor que definió la normativa, para poder vivir en el fondo de la agricultura como concepto. Ese vivir de la agricultura, por tratarse de parcelaciones agrícolas y que en ese contexto sí permite la construcción de una casa y otra para un cuidador del predio, es el argumento para otorgar los permisos de edificación de estas casas en estos terrenos. El problema es que parece evidente que estas parcelas ofrecidas en los proyectos de estas zonas están lejos de querer dedicarse a un fin agrícola. Acá cuando un proyecto se presenta como agrícola, pero mantiene calles pavimentadas, tiene luz eléctrica, agua potable, servicios sanitarios, redes telefónicas, a uno le entra la duda de si ese proyecto va a ir directamente a algún tipo de plantación o es derechamente un proyecto inmobiliario. El problema es cuando yo ya estoy urbanizando con fines distintos a lo agrícola y con fines distintos a lo que esperaba el uso de suelo, que es protección ecológica. Sí son obras de urbanización y lo que estamos en presencia es de proyectos inmobiliarios. Tenemos parcelas de casi 20.000 UF con casas de 400 metros cuadrados. Esto es un uso residencial, no es un uso agrícola o un uso de una persona que tenía una parcelita. Si bien las parcelas enmarcadas en estos proyectos están en una zona de preservación ecológica, igualmente son terrenos rurales. La Ley General de Urbanismo, que en este caso permite construir una casa en el predio, está por sobre el instrumento de planificación, que es el Plano Regulador Metropolitano, que en definitiva es el que prohíbe los proyectos inmobiliarios en este lugar. Un tema complejo y técnico, frente a lo cual la Superintendencia de Medio Ambiente el año pasado pidió a la Contraloría un pronunciamiento al respecto. Sobre si estos proyectos pueden construirse en áreas de preservación ecológica, depende y es porque requieren de una evaluación ambiental previa. Y eso es lo que estableció Contraloría el 30 de septiembre del 2020 en un dictamen icónico desde el punto de vista ambiental, donde estableció que las áreas de preservación ecológica y todas las áreas de valor natural en el territorio nacional son consideradas áreas bajo protección oficial.
Es decir, a partir de este dictamen se genera jurisprudencia respecto a que cualquier proyecto emplazado en este lugar requiere de un estudio de impacto ambiental para su ejecución. Sin embargo, los proyectos ya en curso, como los nombrados en este reportaje, quedan exentos de esta resolución sin la necesidad de un estudio de impacto ambiental, siempre y cuando tengan aprobados todos los permisos sectoriales para funcionar. ¿Cómo van a demostrar estos proyectos que están debidamente aprobados si tienen estudios de impacto ambiental rechazados, declaraciones de impacto ambiental rechazados, subdivisiones ilegales, denuncias de CONAF por tala de bosque ilegal, denuncias por construcción de caminos ilegales? Consultados por Chilevisión Noticias, mediante una declaración, el proyecto Guayguay informó que son una subdivisión rural de parcelas que data de 1992, es decir, anterior a la entrada en vigencia del Plan Regulador Metropolitano. Por tratarse de intervenciones de bajo impacto, no se trata, dicen, de un proyecto inmobiliario. Agregan que Guayguay no tiene a su cargo ni ha comprometido construcciones de viviendas, solo obras interiores mínimas para dotar de servicios a las parcelas. Sostienen también que la zonificación de protección ecológica no impide ni es incompatible con la actual subdivisión. Consultado también el proyecto La Cumbre, contestaron que el Servicio de Evaluación Ambiental ratificó en un informe reciente que el proyecto no está en la obligación de entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Igualmente, agregan que las viviendas de los propietarios y sus trabajadores son siempre admitidas según la Ley General de Urbanismo. Sobre el proyecto Piandino, de ellos nunca tuvimos respuesta. Independiente de lo anterior, ahora los ojos están puestos en el Ministerio de Vivienda, precisamente en el Ceremi Metropolitano Manuel José Errázuriz, que es clave para el futuro de estos proyectos. El artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción exige un informe favorable del MIMBU cuando proyectos se emplazan al margen de la planificación urbana. Todavía, y esto ocurrió a finales del 2020, todavía estamos esperando la respuesta del mismo. Hemos reiterado en múltiples ocasiones y aún no tenemos constancia de la interpretación de ese servicio público al respecto. Se acordó que la división jurídica del MIMBU efectuara una consulta a la Contraloría para ratificar que las acciones que tomemos sean siempre apegadas a la normativa vigente y a nuestras atribuciones como institución. Y por eso aún no hemos dado respuesta a los distintos organismos públicos que nos han consultado. Mira, Manuel José Errázuriz ha jugado un rol completamente a favor de intervenir. A él se le ocurrió la tesis que el área de preservación ecológica era una zona de transición, como le definió él, entre lo urbano y las pristinas montañas. ¿Qué quiere decir esto? Protejamos las pristinas montañas, pero entre medio del área urbana y lo otro es un área gris, y que no se debería evitar, en el fondo, que se pudieran instalar otro tipo de proyectos. Esa interpretación en una resolución exenta que hizo el Ceremi de Vivienda Metropolitano de declarar zona de transición a este lugar de preservación ecológica, abriendo la puerta en cierto aspecto a la intervención de proyectos inmobiliarios, fue duramente refutada por Contraloría, quien en este dictamen le pidió retractarse por no tener fundamento alguno. Y la Contraloría acaba de fallar y me dio la razón en que esto de las áreas de transición es una falacia y es completamente fuera de las atribuciones del Ceremi. Respecto de este tema en específico, no hubo pronunciamiento por parte del Ceremi de Vivienda Metropolitano. Desde el Ministerio, en tanto, mediante una declaración, explican que Contraloría, en todo caso, en el mismo dictamen ya mencionado, sí coincide con otra interpretación del Ceremi respecto de que las áreas de preservación fueron creadas en un sentido de protección ecológico y paisajístico, con el propósito de limitar y condicionar el crecimiento urbano en áreas naturales, pero no prohibirlos. De acuerdo a lo anterior, existe entonces por parte del MIMBU la voluntad de dar luz verde a estos proyectos en estas zonas, un debate en curso y una puerta que queda abierta a la construcción en estos lugares que dicen estar protegidos en el papel, pero no en la realidad. Organizaciones internacionales de narcotráfico y la instalación de carteles mexicanos ya son una realidad, lamentablemente, en Chile. Y esto tiene efectos. No solo ha aumentado la violencia, sino también los casos de funcionarios públicos que están al servicio del narcotráfico.
El reportaje es de la periodista Daniela Pieratini. ¡Policía! ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! En la última década, nuestro país ha experimentado un creciente avance del crimen organizado. Especialistas coinciden que la inestabilidad política tras el estallido social ha sido terreno fértil para que carteles mexicanos y colombianos se instalen en Chile. Una frontera inmensa que propicia sus multimillonarios negocios ilícitos y el ingreso de poderoso armamento, que ha traído como consecuencia no solo el aumento de los homicidios, la violencia y el sicariato, sino también la corrupción política de funcionarios públicos que ponen en peligro nuestra democracia al servicio del narcotráfico. Vengo gritando ya hace bastante tiempo que se instaló la narcopolítica en Chile. Los narcotraficantes ya están instalados en la política, que financian. La batalla contra el narcotráfico se viene perdiendo hace décadas. Solo la circulación de marihuana y cocaína en Chile permitiría que el mercado tenga un flujo entre 1 y 5 millones de dólares al día. Ubicaba yo a Chile como el México de los años 90. Hay casos en los cuales se han detectado funcionarios de Carabineros y algunos de la Policía de Investigaciones de Chile que han sido objeto de formalizaciones de cargo por tener algún tipo de vinculación al tráfico ilícito de estupefacientes. Hay una voluntad de instalación en forma efectiva y permanente. Estoy hablando de la presencia de envíos del cartel del Golfo desde el año 2017 a Chile en forma recurrente, de envíos de carteles mexicanos de droga a Chile en forma recurrente desde el año pasado, del cartel de Sinaloa con 2 personas que estaban vinculadas con el cartel que están detenidas en forma evidente, funcionarios públicos que están vinculados con el tema de las drogas. Quien tiene hoy la responsabilidad sobre la política de drogas en particular es el Ministerio del Interior, es el gobierno de turno y particularmente la Subsecretaría de Interior. Una década con distancia mirábamos desde Chile el poder y la violencia de carteles colombianos y mexicanos, autoridades corruptas al servicio de narcotraficantes que compraban el silencio y la información. Pues bien, en pleno siglo XXI esas prácticas ya se están instalando en nuestro país. No le quepa duda que están buscando permanentemente personas que son estratégicas en todas las instituciones del Estado que les faciliten la labor. Ha penetrado instituciones que antes no estaban en un contacto directo con el narcotraficante y particularmente genera conmoción porque ha tocado la fibra medular de los gobiernos locales que son los municipios. La libertad del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, acusado de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, ha sido negada en 3 oportunidades por ser considerado un peligro para la sociedad. Soy inocente y quedará demostrado en la justicia. ¡Policía! ¡Policía! Los antecedentes que constan en la carpeta investigativa que lleva a cabo el Ministerio Público en su contra y en la de otros exfuncionarios del municipio de San Ramón evidencian los vínculos con narcotraficantes de la zona sur de Santiago. En San Ramón, 50 personas con antecedentes fueron contratadas para prestar servicio, muchas de ellas nunca lo hicieron. Y entre esas narcotraficantes de la comuna de San Ramón. Incluso estas personas que pertenecían a grupos vinculados al narcotráfico no se han querido ni siquiera ir. Hemos tenido que pedir hasta el auxilio de la fuerza pública para que desalojen oficinas públicas. Bandas criminales que estrechan vínculos con autoridades políticas y funcionarios públicos a través de sumas millonarias de dinero compran el silencio, la información y la ausencia de políticas públicas que le permitan operar sin dificultades el comercio ilícito. San Ramón, por ejemplo, se eliminó lo que es la seguridad ciudadana. Lo mismo ocurrió con la PDI. En el gobierno pasado, ya del exalcalde, la PDI se fue de San Ramón. Se pone en riesgo la institucionalidad porque finalmente lo que se busca es que se facilite esta actividad ilícita a través de la corrupción. Las
bandas criminales se han instalado geográficamente en distintos puntos estratégicos del país. En la zona centro, las provincias han sido ocupadas por el crimen organizado. Comunas como Peñaflor han evidenciado en los últimos años el aumento de la delincuencia y la violencia que producen los enfrentamientos entre bandas rivales de narcotraficantes. Está la cagada. ¿Por qué tenemos que vivir así? Nosotros hace 2 años que entregamos la información al Ministerio del Interior, hace 2 años, pidiéndole que desalojaran estos departamentos que estaban tomados por narcotraficantes. Le entregamos todos los antecedentes y sin embargo el Ministerio del Interior no actuó. De la falta de respuestas, según denuncian desde el municipio, las bandas criminales operan con total impunidad, comprando muchas veces no solo a autoridades y funcionarios públicos, sino también a la misma sociedad. Ellos, cuando viene el Día del Niño, ellos hacen la fiesta para los niños de la población. Algo similar puede pasar con las autoridades. ¿Le ha pasado eso de los ofrecimientos de dudosa procedencia? Sí, cuando nos han llegado ofrecimientos respecto de poder colaborar con algún proyecto en particular. Y así es como intentan corromper. En muchas ocasiones ese trato funciona. Ha pasado con personal de Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, municipios e incluso personas del gobierno. Hace apenas 2 semanas, Vladimir Pizarro Baltras, un funcionario de las dependencias de la Subsecretaría de Prevención del Delito de Iquique, fue sorprendido operando junto a una banda de narcotraficantes. Es particularmente grave porque aquí hay un funcionario que ha participado directamente en el tráfico de drogas. Encuentra en el vehículo un distintivo del gobierno de Chile. Justamente una de las funciones que desempeñaban tenían que ver con la utilización de drones que se utilizan justamente para tareas de seguridad. Si el narcotráfico ha penetrado hasta ese espacio, si el narcotráfico sigue teniendo los recursos que tiene, la verdad que las noticias para el mañana son bastante negativas. Años no solo se han instalado carteles mexicanos y colombianos, el narcotraficante chileno también ha importado la profesionalización y la violencia de sus costumbres en las operaciones criminales que ejercen en nuestro país. Contratan servicios de menores de edad para las líneas de defensa, que les entregan armamentos de mucho mayor poder de fuego. Habla también de una profesionalización en torno a los servicios que se prestan a algunos profesionales. Estoy hablando de profesionales que se vinculan con la finanza, profesionales también que se encargan de la defensa jurídica. Pero además se ha profesionalizado también la manera de hacer la droga con componentes altamente adictivos. Algunas incluso se han potenciado hasta en un 80%, generando una adicción sin precedentes en los más jóvenes de nuestro país. El adicto pues siempre va a requerir una dosis mayor y esa dosis tiene un costo y ese costo se puede a través de un ilícito, lo que sin duda va a generar el incremento en los índices de criminalidad. Y la otra es tener componendas con los grupos que les suministra esas sustancias, vía el sicariato, vía el halconeo, vía el traslado de las sustancias. La unidad de droga de la Fiscalía Nacional ya ha advertido en numerosas ocasiones al gobierno y a las policías la urgencia para implementar medidas estrictas como la unificación de las policías, la coordinación de las dependencias de gendarmería, aduanas y puertos, por donde mensualmente ingresan toneladas y toneladas de droga. ¡Policía! ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Párasele! ¡Las manos en la cabeza, los dos! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Producto de una investigación, se logró interceptar un pesquero peruano con 3 tripulantes que iba a realizar una entrega de droga a una embarcación nacional. Hemos dicho también del peligro de la corrupción, pero es lógico que un negocio que se dedica al tráfico de sustancias ilícitas pretenda efectivamente silenciar, ¿no? Es eso, silenciar su actividad económica, porque eso es para obtener los mejores beneficios. Y en consecuencia eso tiene un precio que implica efectivamente comprar voluntad y muchas veces comprar silencio. Se ha advertido también de la urgencia para disponer de policías especializadas en puertos, aduanas y fronteras. Países vecinos incluso ya cuentan con participación de la DEA. Consultamos al gobierno, a la Subsecretaría de Interior, Carabineros e Investigaciones, los principales encargados de combatir el narcotráfico, pero no quisieron responder nuestras preguntas.
Hoy en día tenemos una ley de drogas que actúa como una columna vertebral de nuestra política de drogas. Esa es una ley que muchos gobiernos se han negado a reformar. Hay muchas personas privadas de libertad, pero que no son parte de la cúpula de estas organizaciones. Y en ese sentido uno podría estimar que existe una deficiencia en ese sentido. Todas las autoridades tienen que efectuarse controles y test de consumo de drogas. Si una autoridad o un servidor público es consumidor de drogas, naturalmente que tiene conflicto de interés. Una de las tareas más importantes es perseguir el narcotráfico. El camionero no es relevante hoy día. Lo relevante es quiénes están detrás del negocio, integrar el dinero vinculado al negocio, integrarnos con otras fiscalías desde el punto de vista, estoy hablando del continente. Falta voluntad, mano dura o recursos. Lo cierto es que urge la determinación de las nuevas autoridades y un Estado fortalecido para combatir la guerra contra el crimen organizado. Por ahora, al menos, hay consenso de que la batalla se está perdiendo. ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Agáchale! Hay que atacar a las cúpulas de estas organizaciones y especialmente seguir la ruta del dinero que les da el poder antes de que sea demasiado tarde para nuestro país. Con este reportaje terminamos las noticias, pero los invitamos a seguir en Chilevisión porque las cocinas no se apagan en una nueva temporada de El discípulo del chef, famosos a la cocina. Y en CNN Chile, un especial de Desafío Tierra. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana.